montes se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, gran yo soy, quien es digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, quien es digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, santo, santo Dios, gran yo soy, poderoso y grande, gran yo soy, no hay otro como tú. Buenos días, mis hermanos. Qué gusto tenerlos el día de hoy aquí. Pues ahorita a través de una cámara, al único que tengo presencialmente es al tremendísimo Sammy, mi amigo. Gracias por estar aquí, Sammy. Mi nombre es Abraham Morales. Yo traigo hoy un tema para compartir con ustedes que creo que nos va a apoyar en este tiempo que estamos ahorita viviendo, pero creo que el Señor me lo colocó en mi mente y en mi corazón con un propósito, así que de esa manera se los quiero transmitir a ustedes. Quisiera que comenzáramos con una oración, si ustedes pudieran acompañarme. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, Señor Jesús, porque un día más tú nos das el privilegio, Señor, de poder abrir nuestros ojos, de poder estar reunidos virtualmente, Señor. Gracias, Padre, porque sé que en todos los procesos de nuestra vida tú estás con nosotros, tú tienes un propósito para nuestras vidas. Señor, hoy vengo a pedirte, Padre Santo, por todas las personas que hoy están postradas en una cama, Señor, todas las personas que tienen alguna enfermedad, que sienten alguna molestia, Señor, no solo del virus actual, sino que cualquier cosa, Señor. Te ruego que tu paz, que tu tranquilidad invada esos cuerpos, invada esos corazones, esas mentes, Señor, y ellos puedan entender, Padre Santo, que tú estás ahí con ellos.
que estás ahí prestándoles atención. Asimismo te ruego por esas familias que hoy por hoy están sufriendo al ver a un ser querido, sufriendo tal vez por el dolor de haber perdido a un ser querido. Te ruego que tú pongas paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que los confortes, que los reconfortes y que ellos puedan sentir ese amor incondicional que solo tú das, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo. Te ruego que hoy tú abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales y podamos oír y ver lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor me puso hoy un tema que yo lo titulé Ser elegidos y elegidas y saber utilizar los instrumentos de un elegido y una elegida. Yo les voy a hablar de una historia conocida por todos. Es la historia de David y Goliat. El Señor colocaba en mi corazón muchas cosas que no le había prestado atención. Durante años pasé escuchando en la escuela dominical la historia de David y Goliat y creí que lo sabía todo, pero ahora que el Señor me puso a leerla nuevamente, pero con otro entendimiento, me di cuenta que en realidad nunca le presté atención a muchas cosas de lo que ahí estaba escrito, cosas que usted y yo tenemos que saber. Así que esta historia está en Primera de Samuel 17. Yo le voy a leer ciertos versículos de este capítulo. Y quisiera comenzar. ¿Usted cree que David fue elegido por un hombre para ir a pelear contra Goliat? ¿O cree que David fue elegido por el Señor para pelear contra Goliat? Yo creo que David fue elegido por el Señor. Y estoy convencido, después de leer lo que le voy a leer, que él fue elegido. Él no se eligió. El Señor lo preparó a él durante toda su infancia. Durante todo el tiempo que estuvo, el Señor lo preparó física, mental y espiritualmente. ¿Sí? Conocemos a un rey David que muchas veces se equivocó. Conocemos a un rey David que venció a un gigante y pues ahí comienza su historia. Conocemos a un rey David que era un pastor de ovejas y llegó a ser rey. ¿Sí? Pero si usted se percata, hay un instrumento que utilizó el rey David, en ese momento David, para pelear contra Goliat, que ya no se vuelve a mencionar en otra ocasión en la historia del rey David. Ese instrumento fue su onda. Un instrumento que Dios lo entrenó, con el que Dios lo entrenó. ¿Sí? Ahora, ser un elegido. Aquí tengo a mi amigo Sammy. Va a salir hablando en el video, creo yo. Ser un elegido para vos, ¿qué es? Piénsalo usted en casa. Ser un elegido, ¿qué es? Es ser escogido o tener un propósito que la otra persona sabe, o la persona que te eligió sabe el propósito tuyo. Es correcto. Si se dio cuenta en lo que Sammy nos acaba de explicar, es una persona que tiene un propósito. Ahora, usted, yo, Sammy, nosotros tenemos un propósito. Un propósito no terrenal. Mi propósito terrenal puede ser llegarme a convertir en un empresario exitoso.
llegarme a graduar, llegar a tener éxito en la vida. Pero el propósito de Dios puede ser distinto. El propósito de Dios puede ser un misionero de usted. El propósito de Dios puede ser un evangelista de usted. Y para llegar a ese propósito, Dios lo va a entrenar. Dios me va a entrenar. Ser un elegido o ser alguien elegido es alguien auténtico. ¿Por qué alguien auténtico? Porque Dios no va a utilizar a cualquier persona al azar. Aquel. No. Dios le dio algo especial a usted. Dios le dio algo especial a Sammy. Dios me dio algo especial. ¿Sí? Entonces comencemos. Hay varios puntos que tenía David. David, para vencer a Goliat, utilizó un instrumento. David, para ser elegido, era porque era alguien especial para Dios. Digámoslo de otra manera, Dios le echó el ojo. ¿Sí? Y déjeme decirle, mi hermano, Dios le echó el ojo a usted. Dios nos echó el ojo a nosotros. Porque somos sus hijos. Porque somos especiales para Él. Y entonces comencemos. Usted sabe el comienzo de la historia del rey David cuando llega el gigante, comienza a amenazar al ejército de Israel y él comienza a hablar palabras fuera de contexto porque él se sentía superior por el tamaño, por el porte. O sea, cuando usted lee la historia y ve las especificaciones de su armadura, es algo impresionante. Es algo que un hombre normal pues, le costaría un poco llevar ese peso encima. Y él, aparte de llevar ese peso, todavía peleaba con ese peso. Entonces era alguien imponente. ¿Sí? Hay algo interesante en la historia y está en el capítulo 8. Y dice, Goliat fue y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Sí? Si se da cuenta, lo que él dice es un reto. Él no quería un ejército peleando contra otro, él quería un hombre peleando contra él. Ahora yo le digo, ¿cuál es el gigante que está hoy por hoy intimidándolo? ¿Cuál es el gigante que está hoy por hoy retándolo? Déjeme decirle algo, el gigante no es el coronavirus. Si usted piensa que el gigante es el coronavirus, no lo es. El gigante es lo que el coronavirus causa en su mente, causa en mi mente. ¿Cuál es el gigante que tengo yo, que tiene usted? ¿Temor a morir? ¿Temor a enfermarme? ¿Peleas con mi hijo? ¿Peleas con mi hija?
Peleas con mi esposa porque, mis hermanos, hoy nos toca convivir 24 horas del día, 7 días a la semana, todos juntos. Hoy ya no hay, voy a ir a la oficina un día completo y solamente llego un par de horas a la casa. Y entonces me distraigo. No. Su gigante es el miedo a que su papá, su mamá, su hermano, su hija, su hijo, su esposo, su esposa esté postrado en una cama. Su temor es... ¿Qué es su temor? ¿Cuál es su gigante? ¿Qué es lo que hoy por hoy lo turba? Nos enfocamos tanto en el coronavirus que nos olvidamos de ver qué es lo que él causa en nuestra mente. Los psicólogos le llaman en muchas cosas, hay un término que ellos usan mucho y es la zona de confort. Nosotros vivíamos en una zona de confort. Me levantaba a las 6 de la mañana, me iba al trabajo, salía a las 3 de la tarde si salía temprano, si no salía tipo 5 o tipo 8, llegaba a la casa, pasaba a ver a mis papás, cenaba, compartía un poco con mi esposa, platicábamos, jugábamos, veíamos tele, platicaba con mis hijos, con mis hijas, tal vez llamaba a la novia, al novio, ¿sí? De lunes a viernes. Sábado me iba con la familia de paseo, me iba con mi esposa a comer a un buen lugar, un desayuno, un almuerzo, una cena. Sammy se ríe cuando dije lo de novia. Carlitos, por favor, no lo regañes. ¿Sí? Vivíamos en una zona de confort sin darnos cuenta que era nuestra zona de confort. Y el virus, la pandemia, vino a sacarnos de nuestra zona de confort. El problema es cuando usted sale de su zona de confort, causa algo en su mente, porque el cambio a veces nos cuesta. Es como cambiar de primera. Si yo voy manejando un carro y voy en primera, no puedo meter retroceso de una vez. Y si estoy en una subida empinada y le voy a meter retroceso y voy a comenzar a retroceder, al carro le va a comenzar a costar subir. Igual fue este cambio. Íbamos en una autopista a 100 por hora y de la nada nos hicieron frenar de romplón. Y nos tocó meter retroceso. Nos tocó cambiar la dirección. Nos tocó salir de lo que estábamos acostumbrados. Y creó gigantes en nuestra mente. Creó Goliaths en nuestra mente. En nuestra familia. En nuestra actitud. ¿Sí? Y entonces continuemos. Oigamos lo que pasaba con David. Me llamó mucho la atención cuando leí la historia porque hay 3 momentos en la historia de David y Goliat donde a David lo menosprecian, donde a David le dicen no sos capaz, en pocas palabras. Y aquí viene el primer momento. El filisteo venía a decir las palabras que le dije anteriormente, según la historia, durante 40 días, en la mañana y en la tarde. ¿Sí? Ahora viene la parte que le estaba hablando de David. Y dice, y dijo Isaí era su papá, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. ¿Sí? La primera vez que a David no lo creen capaz. El papá nunca le dijo, ve a ver si puedes enfrentarte con el ejército.
el papá le dice, tenés un propósito. Tu propósito es ir a dejar comida, ir a ver que tus hermanos estén bien y traerme una prenda de ellos. Solo eso. Ningún propósito más. No le dijo, mira si podés ayudar en la guerra, mira si podés siquiera cargar los instrumentos de los del batallón. No, no, no. Tu propósito es ir, llevar comida, traer ropa y se acabó. ¿Sí? Pero eso es el propósito, eso es lo que el papá pensaba de David, como él lo veía. ¿Sí? Ahora viene el otro punto. David es un hombre obediente en ese entonces. Y dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, porque él era pastor de ovejas, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje. El que guardaba el bagaje era la persona que guardaba el equipaje del ejército. ¿Sí? Eso es bagaje. Y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Ya llevaba el primer propósito de Isaí para él. Preguntar por sus hermanos. Llevaba el segundo también, llevar la comida. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín, o sea Goliat, que se ponía en medio de los campamentos, él era como el representante de Goliat, ¿sí? Que se llamaba Goliat. Ah, no, era Goliat. ¿Sí? El paladín era Goliat, no su representante. Él no tenía a alguien que hablara por él. Él era el que hablaba. El filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y viene una parte que me confrontó mucho y es, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Se le hace familiar esto? Porque a mí sí se me hizo muy familiar. Un gran temor. Todos huían. Solo con la presencia de Goliat. Ni siquiera les hablaba de frente. Con el simple hecho de verlo, los atemorizaba a tal punto que, patitas, ¿para qué te quiero? A correr. ¿Sí? Ahora, esto fue cuando llegó David. Imagínense esto durante 40 días, por la mañana y por la tarde. ¿Cuánto soportó? ¿Cuánto estuvieron dispuestos ellos a soportar? La burla del filisteo, la burla del gigante. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevamos soportando la burla del gigante? De mi gigante. No le pongamos el nombre de coronavirus, como le dije. De su y mi gigante. Del temor, de la angustia, de la ansiedad, de la incertidumbre, temor al desempleo, de la muerte. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevamos ya? ¿Será que ya nos pasamos de los 40 días? No lo sé. Medítelo usted. ¿Sí? Yo de mi parte ya lo medité. ¿Sí? Luego viene y sigue la historia. Entonces David estaba junto a él
habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? O sea, llamémoslo de otra manera, ¿qué le harían al hombre que quitara el problema, que quitara el peso que llevaba el pueblo de Israel? Anteriormente vienen y le explican que pues van a dar tributo y le van a dar gloria y le van a dar honra al hombre que venciera al gigante y van a ser una familia rica. ¿Sí? David pregunta esto. Pero viene una pregunta más confrontativa, confrontativa, que es la siguiente. ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Porque ¿quién es ese gigante para que provoque al escuadrón de Verbo Sur, que es un escuadrón del Dios viviente? No un escuadrón de Verbo Sur, no, un escuadrón del Dios viviente. ¿Sí? Y viene el pueblo y responde exactamente lo mismo. Lo mismo de siempre. Ay, es que le van a dar esto, le van a dar el otro. Omitieron la pregunta del porqué del escuadrón del Dios viviente. ¿Sí? Luego viene y se escucharon las palabras, dice la Biblia, se lo voy a leer también en el 31, dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, el rey de ese momento. Y él lo hizo venir. O sea, si llegaron esas palabras, quiere decir que fue el único que tuvo el coraje, aunque sea de hablar, como primer punto. No actuó de una vez, primero dijo algo. Nosotros ya tuvimos el coraje, siquiera de decirle a nuestro vecino: no se preocupe, Dios tiene el control de su vida. No se preocupe, yo voy a usar el instrumento que Dios me ha dado, la onda que Dios me dio, la oración, la intercesión, la alabanza, la adoración. ¿Sí? David lo hizo, David habló y llegó a los oídos del rey Saúl. Cuando David llega con Saúl, David le dice algo muy positivo, le diría yo. Y dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Quitemos la palabra filisteo, pongámosle gigante, para que usted se sienta como yo en el papel de David. ¿Será que ya fuimos con nuestro Rey de Reyes y le dijimos: Señor, que no se turbe el corazón de tu pueblo, porque yo voy a pelear contra el gigante que está amenazando actualmente a tu pueblo? Yo estoy dispuesto a batallar en oración. Yo estoy dispuesto a batallar en intercesión por tu pueblo. Yo estoy dispuesto a utilizar lo que tú me has enseñado durante toda mi vida por tu pueblo. ¿Sí? Y viene algo
que es la segunda vez que menosprecian a David. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahora le digo, ¿cuántos hemos recibido un ¿para qué oras? Si de todas maneras la enfermedad está. ¿Para qué seguís alabando a Dios si mira el mal que le trajo? Cosas que se escuchan. ¿De qué te sirve la intercesión? ¿Sí? Y viene una parte, usted sabe que David era un pastor de ovejas. Yo le hago la pregunta, ¿qué viene a su mente cuando escucha a un pastor de ovejas? Viene lo mismo que venía a mi mente. Un pastor de ovejas es alguien amoroso, tierno, delicado, alguien pasivo. Eso venía a mi mente al escuchar a un pastor de ovejas. O sea, es alguien que se sienta a pensar tal vez en una subpiedra y ve las ovejas y las ve caminando. ¿Sí? Pero viene David y le responde algo y le dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sí? Ahora yo le hago la pregunta. ¿El pastor de ovejas es alguien pasivo, tranquilo? No. Es alguien dispuesto a pelear, alguien agresivo, alguien que sabe que tal vez lo pueden herir, pero está dispuesto a dar todo por sus ovejas. Ahora yo le digo, usted tiene ovejas. Me pongo primero, yo sí tengo ovejas. Tengo a mi esposa, tengo a mis papás, tengo a mi hermana, tengo a mi suegra, a mis cuñados. Tengo a mis amigos, tengo a mi pastor, tengo a los ancianos de la iglesia. Y no malentienda que me crea más que ellos, pero yo voy a estar dispuesto a pelear la batalla espiritual por cada uno de ellos. Yo voy a estar dispuesto a enfrentarme a un gigante por cada uno de ellos, a un oso, a un león. Espiritualmente voy a estar dispuesto a pelear la buena batalla por cada uno de ellos. Y mi hermano, mi hermana, eso va para usted. Eso es un elegido. Usted es una elegida, usted es un elegido. Usted es un pastor de ovejas, su familia, sus hijos, sus papás, sus abuelos. Cada uno de nosotros tenemos alguien, tenemos personas que amamos, tenemos personas que queremos y se convierten en nuestras ovejas. Y nosotros somos el pastor. Y cuando venga el oso de la enfermedad a su casa y ataque a su hijo, ¿qué va a hacer usted?
va a correr como el ejército del Señor, el ejército de Israel. Como decía David, el ejército del Dios vivo. ¿O va a estar dispuesto a abrirle la quijada y herirlo? Y si se vuelve a levantar contra usted, contra su familia, contra su hijo, me lo voy a echar. Porque el Señor me dio una autoridad. El Señor ya le dio la autoridad a usted, ya me dio la autoridad a mí para hollar serpientes. ¿Sí? Pero en la historia de David viene algo más importante. Después de decir esto, usted puede decir, alarán, ese David se exaltó un poco, ¿verdad? Se puso un poco como... Pero no. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Sí? Jehová lo libró. Él no se libró solo. ¿Usted cree que yo me he librado de enfermarme solo? No. Jehová me ha librado. Si yo le pudiera contar, Jehová me ha librado muchas veces. No me ha dado una oportunidad más. Mi hermano, sin merecerlo, me ha dado más oportunidades de vida. Porque verdaderamente no lo merecía. Pero Él me libró. Porque Él me eligió. Porque soy un elegido de Él. Porque Él tiene un propósito, como decía Sammy, para mí. Y sé que si Él lo ha librado a usted de las garras, es porque Él tiene un propósito para usted. Es porque Él necesita que usted haga algo. ¿Sí? Y luego de esto viene la primera parte que le estaba hablando. Ser elegido es alguien auténtico. Dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó su coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco que le dio Saúl. No. En el saco pastoril. O sea, en el saco que él utilizaba para pastorear. Y en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ahora, ¿por qué le digo a alguien auténtico? David le dice, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Eso quiere decir, él había practicado la onda. Ahora, ¿qué instrumento nos ha dado Dios? Como le repito, la oración es un instrumento. El hablar en lenguas es un instrumento. El adorar es un instrumento. El alabar al Señor es un instrumento. Usted es buena danzando, es un instrumento. Las hermanas de danza, ¿será que están practicando la danza? En sus cuartos, en su casa. Los que hablamos lenguas, ¿será que estamos practicando nuestro hablar en lenguas? ¿Será que estamos batallando en hablar en lenguas, hablando en lenguas? Los que estamos en alabanza, ¿será que estamos practicando? ¿Será que estamos utilizando el instrumento que Dios nos dio? Todos alabamos en la iglesia. Mi hermano, su casa, mi casa es una iglesia. Aquí está en la casa de Carlos Orellana, esta es una iglesia. ¿Sí? Y tenemos que practicar.
el alabar. ¿Sí? Mire, si usted gusta, al terminar, ponga una alabanza. Alabe con su familia, adore con su familia, hable en lenguas, ore, póstrese frente a su Dios. Dígale: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Para batallar no necesita salir de su casa. Para pelear la buena batalla no necesita salir de su casa. Necesita creer, confiar y vivir al Cristo vivo. Lo que el Cristo vivo, lo que Dios, el Rey de Reyes, demanda, quiere de usted. ¿Sí? Si se dan cuenta, David utiliza lo que él estaba acostumbrado a utilizar: una honda, unas piedras. Algo que para la guerra tal vez le iban a decir: qué loco sos, ¿cómo vas a ir con una honda a pelear? No fregues. Si aquel va a tener una espada de 2 metros, de acero inoxidable, doble filo, un casco de bronce de 5 libras. No, hombre, no fregues. La oración, ¿de qué te va a servir en la batalla? Si el enemigo trae la enfermedad y aparte de eso trae otra enfermedad atrás. Si el enemigo viene con la muerte. Si el enemigo viene con problemas para tu matrimonio, vos quieres atacarlo con oración, con alabanza. ¿Sí? Es el instrumento, son los instrumentos que Dios nos ha dado. Luego viene lo que usted ya conoce, que es la conversación del filisteo cuando se acercó a David, y es la tercera vez en la que David lo menosprecia. ¿Sí? Cuando el filisteo lo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Porque era una guatemalteca, porque era un guatemalteco, morenito y chaparrito, dirían un cantante, de hermoso parecer, eso sí. Y el enemigo dice: no, hombre, y a este me mandaste. Mándame un toro, alguien así, galán, unos brazones, 20 pulgadas de cada brazo. No me mandes a este gordito, este sequito. ¿Sí? Pero el Señor nos manda, porque el Señor nos tiene elegidos para esta batalla, porque el Señor nos eligió desde antes de nuestra concepción en este mundo. ¿Sí? La tercera vez que menospreciaron a David en una historia, solo en una historia, en la historia de David y Goliat. Pero mi hermano, él no se dio por vencido. Él salió, y usted ya conoce, él va a derrotar a Goliat. Pero antes de derrotar a Goliat, él dice algo que se lo voy a decir ahorita en pocos minutos. Antes quiero llegar a la conclusión. Quiero decirle por qué mi prédica se llamaba El elegido y sus instrumentos. Mi hermano, mi hermana, como David, usted y yo somos elegidos del Señor. Usted y yo tenemos instrumentos que el Señor nos ha dado
con los que el Señor nos ha preparado durante mucho tiempo. Mi hermano, mi hermana, el Señor también permitió que hubiera un gigante en nuestras vidas en estos momentos. Pero como David, aunque nos menosprecien, no nos rindamos y salgamos y peleemos la buena batalla. Y párese firmes. Párese firmes. Y diga, porque hasta aquí Jehová me ha guardado. Porque hasta aquí Jehová me ha librado de las garras del enemigo, de los colmillos del enemigo, de las bestias que el enemigo me ha mandado. Y Jehová lo va a seguir librando. Y peleemos, mis hermanos, hasta que el Señor nos permita pelear. Y si el Señor nos permite irnos, llegar un día ante Él y escuchar esas palabras, bienvenido a mi reino, y escuchar esas palabras de bienvenida de nuestro Rey de Reyes. ¿Sí? Mis hermanos, son elegidos, créanlo, confiéselo, vívalo. Usted y yo somos elegidos. Y mis hermanos, utilicemos los instrumentos que Él nos dio. No se canse de orar, no se canse de alabar, no se canse de adorar. Mire, ponga alabanzas, ponga adoración. Póngase en posición, en la posición que su Rey merece que usted se coloque, y adórelo en su casa. Mi hermano, qué sabroso se siente. Dígale a esa ansiedad que no va a estar más. Dígale a esa enfermedad que el Señor lo va a guardar y que el Señor tiene el control de su vida. Reprenda el ángel de la muerte. Reprende y deseche cualquier artimaña del enemigo que quiera utilizar en contra suya, en contra mía. Reprendámoslo, mis hermanos. Seamos como David, auténticos. Si en la iglesia danzaba, ¿por qué no voy a danzar en mi casa? Si en la iglesia oraba en lenguas, ¿por qué me voy a cansar de orar en lenguas? Si en la iglesia oraba, ¿por qué me voy a cansar de orar? Si en la iglesia alababa, ¿por qué me voy a cansar de alabar? La iglesia no lo hace a usted. Usted hace la iglesia. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Comportémonos de esa manera, mis hermanos. Mantengamos ese fuego, esa llama encendida. ¿Sí? Y para finalizar, quiero que repita estos versículos. Están en 1 Samuel 17, 45 al 47. Repítalo en su casa. ¿Sí? Y cambiemos ciertas partes que dicen ahí. Ahorita va a entender por qué. Y dígaselo. Estos versículos dicen lo siguiente. Entonces dijo David al filisteo. ¿Sí? Ahí podemos decir, entonces dijo la familia Morales Ríos al gigante del temor, al gigante de la angustia, al gigante de la ansiedad. Entonces dijo la familia Verbosur.
al gigante de los pleitos matrimoniales, al gigante de los pleitos entre padres e hijos entre padres, al gigante del desempleo. Tú vienes contra mí, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de la angustia, del temor, de la incertidumbre, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Guatemala. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Sí? Hermanos, repítalo, y repítalo, y repítalo, y créalo, porque el Señor nos va a entregar esos gigantes en nuestras manos. Porque el Señor nos va a dar la fuerza para derrotar esos gigantes. Porque el Señor va a unir padres con hijos e hijos con padres. Porque el Señor va a unir matrimonios que se están rompiendo. Porque el Señor va a dar empleo en un momento de desempleo. Porque el Señor tiene el control de su vida y de mi vida. Porque el Señor tiene el control de nuestras vidas. Porque el Señor nos preparó desde un inicio para este momento, para esta época. Porque el Señor es el Dios que nos ha librado durante toda nuestra vida. Y es el Dios que nos va a seguir librando, que nos va a seguir amando, que nos va a seguir tratando de la misma manera tan especial. Porque el Señor va a tratar con cada uno de nosotros individualmente. Y el Señor conoce cuál es su necesidad, cuál es mi necesidad. Y el Señor la va a cumplir. Mi hermano, mi hermana, creámosle a las promesas de Dios. Utilicemos los instrumentos que Él nos dio. Colóquese la armadura de Dios. Sáquela a relucir. Que su vecino y su vecina se entere que a la par de su casa no vive un miedoso, una miedosa. Que a la par de su casa vive una guerrera. Que a la par de su casa vive alguien que vive intercediendo por Guatemala, que vive alguien que vive intercediendo por ella. No nos ocultemos atrás de una máscara. Seamos auténticos. Porque le repito nuevamente, Dios ya lo eligió a usted. Mis hermanos, quisiera terminar con una oración. Si pudieran acompañarme. Y como les digo, al terminar esta charla, esta prédica, comencemos a utilizar los instrumentos. Junte a su familia. Júntela, vamos a orar. Ore en lenguas. Alábelo si quiere. Gócese en el Señor. Disfrute la presencia del Señor.
y yo voy a hacer algo, voy a salir un poco del protocolo. Mi compañero, ya les dije, Sammy, está aquí. Entonces, Sammy, venga para acá, por favor. Vamos a orar los dos. Sammy estaba aquí en su casa, yo me desinfecté bien. Así que podemos. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias, Padre Santo, porque nuevamente me das el privilegio y la honra de poder compartir junto a mis hermanos, Señor. Como te repito, virtualmente, Padre Santo, pero te ruego, Padre, que las palabras que pusiste en mi boca hayan caído, Señor, en buena tierra. Señor, te ruego, Padre Santo, que el gigante no nos atemorice, que tú nos des la fuerza, la valentía, que nos hagas esos instrumentos, que utilicemos esos instrumentos que tú nos has dado. Señor, que seamos esos cristianos de corazón, que seamos esos hijos, esos elegidos tuyos, y podamos salir y pelear la buena batalla, que podamos salir y decirle al mundo que no hay gigante que se burle del escuadrón de Dios, que no hay gigante que pueda atemorizar al escuadrón de Dios, que no hay problema ni circunstancia que el Dios de Verbo Sur no pueda derrotar, y que nosotros estamos dispuestos a ser esos instrumentos que Él va a utilizar, porque Él nos preparó para pelear la buena batalla, porque Él nos preparó para pasar estos momentos y decirle al mundo que hay un Dios vivo, que hay un Dios que no se ha olvidado de Guatemala, que hay un Dios que no se ha olvidado de ninguna parte del mundo, que hay un Dios que está esperando el momento en el que nosotros vayamos a Él y le digamos, heme aquí, envíame a mí. Y le digamos, Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo. Señor, sálvame de esas garras, porque yo solo no puedo. Sálvame de esa depresión y yo estoy dispuesto a pelear, pero ayúdame, porque yo solo no puedo, porque no soy nada sin ti, porque no tengo nada sin ti, porque mi corazón se preocupa, porque mi mente se aflige, porque mi corazón se turba, porque no me siento seguro si tú no estás a mi lado, si tú no estás agarrando mi mano y diciéndome que allí estás, y diciéndome cuánto me amas, y diciéndome cuánto me necesitas, como yo te necesito aún más a ti. Mi Señor, gracias. Gracias porque nos das el privilegio de pasar este momento, estas circunstancias. Gracias porque nos has dado una familia llamada Verbo Sur. Gracias porque nos has dado una familia carnal, una familia terrenal, como una familia espiritual. Señor, enséñanos y síguenos usando para guardar a nuestros hermanos, para orar por nuestras autoridades. Señor, ayúdanos a ser esos elegidos sin miedo, a ser esos elegidos victoriosos, a ser esos elegidos que están dispuestos a pelear la buena batalla. Señor, te agradezco por la vida de nuestras autoridades, Señor. Te agradezco por la vida de Willy, por la vida de Carlos, por la vida de Arnoldo, de Cipriano, Señor. Te agradezco porque a pesar de las circunstancias que pasó un Willy, un Cipriano, tú los tienes bien, Señor. Señor, te ruego por el corazón de las personas que tal vez han perdido a alguien. Mi Señor, te ruego por la familia del hermano Lico. Te ruego que descienda tu presencia en esos corazones, en ese hogar, y los inunde de paz, y los inunde de gozo. Permítanos ser esos instrumentos que tú utilices para recordarles día a día que tú no te olvidas de ellos, que tú estás ahí para ellos. Señor, quiero decirte que desde mi corazón, Señor, que estoy dispuesto a pelear la buena batalla, Padre Santo. Que estoy dispuesto, Señor, a pelear por las ovejas de tu rebaño. Que estoy dispuesto, Señor, a pelear por cada una de las personas, Señor, que tú
que tú has puesto en nuestra congregación en el mundo, Señor, y estoy dispuesto, Señor, a demostrarle al mundo, Padre Santo, al Dios vivo al que sirvo, al Dios vivo al que servimos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, hoy declaro que en nuestros corazones va a haber gozo. Declaro, Señor, que en nuestros corazones va a haber paz. Señor, te agradezco, Padre Santo, porque tú tienes bien a nuestras autoridades, Señor. Te ruego, Señor, por la vida de Willy, Padre Santo, te ruego por la vida de Arnoldo, de Carlito, Señor, de Cipriano. Señor, te ruego por cada uno de ellos y sus familias, Padre Santo. Y te agradezco, Señor, porque a pesar que sabemos que Willy y Cipriano han estado en dificultades, Señor, tú los tienes bien, Señor. Tú los sacaste victoriosos, Padre Santo, y los estás sacando de esa situación, Señor. Y Señor, en el nombre de Jesús, hoy declaro sanidad en sus cuerpos. Declaro bienestar en sus cuerpos. Declaro que ellos, Señor, van a salir victoriosos, Señor. Declaro, Padre Santo, que cada uno de ellos, Señor, van a estar bien, Señor. Señor, te ruego por las personas de la iglesia, Señor, que están enfermas, Padre Santo. Te ruego que tú les des esa sanidad en sus cuerpos, Señor, y que tú les hables en estos momentos y les recuerdes, Padre Santo, que tú eres un Dios que entregó a su Hijo unigénito, Señor, para morir en una cruz y llevarse todas esas enfermedades, Señor. Señor, también te ruego por la familia del hermano Lico, Señor, te ruego que tú desciendas con poder en esa casa, Señor, que llenes esos corazones de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa tranquilidad, Señor. Que llenes esos corazones y esos pensamientos, Señor, de tus promesas. Señor, te ruego que ellos, Padre Santo, estén bien. Señor, te ruego que tú los vayas fortaleciendo día a día. Vayas tratando con ellos día a día, Señor. Y Señor, te agradezco por cada una de las personas que están aquí. Señor, nuevamente te digo, yo quiero ser tu instrumento. Nosotros queremos ser tus instrumentos, Señor. Queremos estar dispuestos, Padre Santo, y decirte, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy para pelear la buena batalla. Señor, aquí estoy para dar más de lo que yo creo que puedo dar, porque tú me ayudas, porque tú estás conmigo, porque tú eres mi sustento, porque tú eres mi protección, porque tú eres, Señor, el que va a estar a mi lado todos los días de mi vida. Y Señor, te ruego, Padre Santo, que tú nos sigas usando, que tú nos sigas bendiciendo como hasta ahora. Señor, te ruego por los empleos de mis hermanos, te ruego por las empresas de mis hermanos, Señor. Señor, que el mundo, aunque el mundo diga que vaya en una crisis económica y que todo se va a acabar, Señor, nosotros creemos en el que nos mantiene. Y tú eres el que mantiene mi hogar. Tú eres el que mantiene nuestros hogares, Señor. Porque, Señor, nada somos sin ti. Porque, Señor, no servimos sin ti. Porque, Señor, tú eres todo para nosotros. Y al que le debemos todo es a ti. Así que, Señor, te ruego que tú te quedes con nosotros este día, Padre Santo. Que tú nos guardes en nuestra entrada y en nuestra salida. Que bendiga nuestra casa. Señor, danos sabiduría para actuar de la mejor manera, Señor. Y por favor, Padre Santo, danos ese gozo. Danos esa paz, danos esa tranquilidad. Señor, enciende ese fuego que hay dentro de nosotros, que solo tú das. Reaviva esa pasión, Señor, que solo tú das. Porque, Señor, quiero servirte a ti y solo a ti. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Sam. Bueno, mis hermanos, gracias por su tiempo. De verdad espero que el Señor les haya hablado. Espero que el Señor los ayude en todo lo que hagan. Dios los bendiga. Por favor, tengan cuidado. No seamos imprudentes. Sí, pero no le tengamos miedo a los gigantes que puedan venir a nuestra mente.
porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que está de nuestro lado. Gracias, mis hermanos. Fue un gusto poder hablar con ustedes. Dios los bendiga. Los quiero mucho a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte a la distancia. Y solo eso tengo que decir.